Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Señor, quiero agradecerte por la palabra que hemos leído. Te rogamos tu bendición sobre ella. Quiero que nos ministres, quiero que nos hable. Y Señor, nos permitas poder atesorarla y llevarla a la experiencia en nuestro diario vivir. Gracias por tu gran amor, en el nombre de Jesús. Amén. Hay un elemento que es a diario para nosotros, que era completamente desconocido para el hombre recién creado, en este caso era Adán y Eva, que era el temor. No era un elemento conocido por él. Él no conocía el temor, porque vivía en la presencia de Dios y además porque en Dios mismo, como mencionaba Elisa, no existe el temor. Entonces en el creyente, en el Hijo de Dios, tampoco debiera existir el temor. El temor es algo que entró cuando entró el pecado. En realidad el que teme es el diablo, porque en Dios no existe el temor. O sea, ningún creyente, ningún hijo de Dios debiera jamás temer. Por supuesto tememos, porque todavía tenemos algo del enemigo dentro de nosotros. Pero el temor es un elemento completamente desconocido por Dios. Él nunca ha tenido miedo. Él nunca temió, nunca va a temer. Y Jesús tampoco temió cuando iba a ir a la cruz. Él, aunque era hombre, pareciera que para muchos él tenía miedo, pero Jesús nunca tuvo temor. Él sabía perfectamente lo que venía a hacer. Él era un ser, y lo es, valiente, porque lo que estaba haciendo lo estaba haciendo por amor. El verdadero amor echa fuera el temor. Yo voy a citar un texto para que usted lo vea. En 1 Juan 4:18 dice: en el amor no hay temor, sino el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado por el amor. El verso 16 dice: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Ahora, ¿por qué viene el temor? El temor simplemente viene por la ausencia de Dios. Cuando usted tiene miedo, usted tiene temor. ¿Cuándo tenemos miedo? Cuando dejamos de ver las cosas como Dios las ve. Cuando quitamos la mirada, no miramos con la mirada del Señor, entonces viene el temor. Siempre nos va a pasar eso, vamos de continuo creciendo en eso, pero el temor es algo que a la larga tiene que ser completamente erradicado. Es un proceso, es un cambio de mente, es un cambio en el corazón, un cambio en la constitución. Y yo recordaba en una conversación que tuve con un hermano, les voy a explicar lo siguiente, porque hay algo que uno no puede entender todavía. Cuando el pecado entró en el hombre, obviamente entró el temor, y eso fue lo que le pasó a Adán. Tuve miedo y me escondí. ¿Por qué tuvo miedo de Dios? Si antes Dios bajaba, tenía comunión con el hombre y el hombre no se escondía. ¿Por qué tuvo miedo? Porque el pecado entró en el corazón del hombre o en la vida del hombre, por lo tanto el hombre empezó a tener miedo. Todo temor es producto de la ausencia de Dios en nuestro corazón, o cuando dejamos de mirar las cosas como Dios las ve. Pero cuando permanecemos en Dios y permanecemos en su amor, no existe el temor para los hijos de Dios. De esa era la razón por la que muchos estaban dispuestos a morir en el Coliseo romano, comido por las fieras, y morían dando gloria a Dios, y morían cantando himnos, y morían cantando alabanza. Y esto era algo que confundía tremendamente a sus enemigos. En una ocasión amenazaron a uno de los hombres, Policarpo, si mal no recuerdo, y le dijeron: renuncia a tu Dios y sálvate. Y él dijo: 86 años le he servido a él, lo único que quiero es estar en su presencia, favor me haces con matarme. Favor me haces con matarme. Era un hombre que vivía en la presencia de Dios, por lo tanto el temor había sido erradicado en él. La mayoría de nosotros todavía tenemos temores, hay muchos temores, hay diferentes tipos de temores que constantemente aparecen en nuestra vida. Y yo pensaba y decía: Señor, a ver, el pecado fue crucificado juntamente con el viejo hombre en la cruz, ¿de acuerdo? Fue crucificado, aunque el pecado todavía está ahí, porque todavía el cuerpo nuestro no desaparece. El pecado está en la sangre. Cuando hablo del pecado, estoy hablando del poder del pecado, el que nos lleva a pecar. Una persona se vuelve pecadora no porque haya pecado, en realidad pecamos porque somos pecadores.
Eso fue lo que el Señor le dijo a Nicodemo. Nicodemo era un príncipe, era un hombre principal, era un hombre de la más alta moralidad. Sin embargo, el Señor Jesús le dijo, si no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios. ¿Por qué? Porque aunque Nicodemo era un hombre de alta moralidad, él no sabía que llevaba el veneno del pecado circulando por su sangre. O sea, no importa. Cuesta entender esto a la gente, dice. Pero esa persona no es mala, puede ir al infierno. No, si no vas al infierno porque eres malo o eres bueno, sino el pecado está morando en tu vida, en la sangre, desde el día de Adán y Eva, y el pecado se transmite a todos los hombres desde el momento de nuestra concepción, de nuestro nacimiento. O sea, todo ser humano está condenado al infierno por el solo hecho de haber nacido. No importa si es bueno o si es malo. No me venga a decir usted, yo soy un hombre de alta moralidad. No me diga que usted es una persona buena y que no merece ir al infierno, porque todos merecemos al infierno por nacimiento, porque Adán pecó. Y entonces, ¿qué es lo que hace Dios? El Señor le dice, primero, Él nos lleva a la cruz y nos mata. Y segundo, tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo, otra persona. Y entonces esa nueva persona que ha sido engendrada no tiene pecado. La mayoría de los evangélicos dicen, esto no es malo, ¿por qué no lo puedo hacer? No es cuestión de si es malo o si es bueno. Si no lo estás haciendo en Cristo o no en Cristo, en la nueva vida o en la vieja vida. Así juzgamos las cosas nosotros. Bien, yo sé que este es un tema que hay que ahondar y no es mi tema hoy día, pero ¿qué sucede cuando ya venimos al Señor? La mayor parte de nosotros que venimos al Señor tenemos un alma que no ha sido transformada. Se lo voy a explicar de esta manera. Vamos a suponer que en un país donde todavía se rigen por reyes, le secuestran a su hijo, al hijo del rey, desde el día de su nacimiento. Él es un rey, un príncipe. Pero se lo llevan a un lugar donde vive pura gente marginal, de malas costumbres, ladrones, asesinos, borrachos y todo. Y él se cría ahí 20 años. Pero de pronto el rey descubre que ese hombre, ese joven de 20 años, es su hijo y lo rescata y se lo lleva a palacio. Eso éramos nosotros. Éramos reyes, éramos príncipes, hijos de Dios, pero que fuimos criados en este mundo y no tenemos ni idea cómo se comporta uno de la realeza. Entonces lo que hace este rey, empieza a cultivar y a transformar la mente, porque es muy chihuahua todavía este rey. El Señor tiene que transformarlo, o sea, el príncipe tiene que empezar a educarlo para que se comporte como un rey, porque come como un marginal, se comporta como un marginal, el lenguaje es marginal. Todavía uno de repente está hablando y dice, Señor, estoy mal, necesito ver mis predicaciones, porque de repente uno mismo se pone muy vulgar en las predicaciones. Si no pasara esto, supóngase que de repente el Señor nos transforma y nos convertimos al Señor de la noche a la mañana y todo y nos lleva al cielo. Llegamos al cielo, se para un ángel al lado de nosotros y nos queda mirando. ¿Te querés parar, loco? No podría ser, po. ¿Ya le puse demasiado o no? Por eso necesito ser transformado. Voy a tomar agüita mejor. Amén. Si una persona permanece en amor, nunca va a tener temor. Sin embargo, no es algo que vamos a vencer inmediatamente, es un proceso. La gente que no conoce a Dios nunca jamás debiera dejar de tener temor. O sea, ellos no tienen dónde tomarse para decir que van a abandonar el temor. Y aquí les voy a enseñar algo que en alguna ocasión lo he dicho. Nunca, jamás, ponga atención, no quiero que nadie se le vaya, no se distraigan con él. Nunca jamás oren por una persona inconversa para que Dios le dé paz. Nunca. A mi vecino, estoy poniendo un ejemplo, o decimos, por ejemplo, a la gente de Copiapó que ha tenido un accidente, todo esto
micrófono. ¿Sí o no? Me cuesta ahora a mí orar por una persona. Dice, pastor, pidamos paz por mi vecino que está pasando por una tribulación. Yo no voy a orar porque el Señor le dé paz. De hecho, es precisamente la turbación que está viviendo la que le va a permitir llegar a los caminos del Señor. Es como ponerle una anestesia para que esa persona no pueda ver a Dios. Si es la tribulación, los problemas, las dificultades, son las que nos trajeron al Señor Jesús. El fracaso de la vida nuestra, los problemas que tuvimos, nadie llegó a este lugar sin turbación, sin problemas, sin dificultad. Todos llegamos a este lugar porque hemos sido turbados en el mundo. Entonces, por favor, no pidas nunca jamás que el Señor ponga paz sobre su vecino. Lo que debe pedir es que esa persona conozca la luz del Evangelio y que conozca la persona del Señor Jesucristo. ¿Todos escuchan, cierto? ¿Todos escuchan? Vamos a comprar otro de 600 lucas. ¿Por qué? ¿Cómo? El uso. Ahora me está echando la culpa a mí. Vamos a hablar de Abraham, del padre de la fe, que temió a sus enemigos. Parece una contradicción el subtítulo. El mensaje se llama el temor. Este subtítulo dice que Abraham, el padre de la fe, tuvo miedo un día. Porque uno se imagina que Abraham, el padre de la fe, fue un hombre extraordinario y que de la noche a la mañana él tuvo miedo. Pero Abraham también tuvo miedo. ¿Y de qué tuvo miedo Abraham? ¿Cuándo tuvo miedo? No tuvo miedo en el inicio de su vida. Gracias, me volvió la unción. ¿De qué tuvo Abraham miedo? ¿Cuándo tuvo Abraham miedo? Porque cuando uno piensa en una persona que no tiene temor, que tiene temor, uno piensa en una persona que está recién comenzando su vida espiritual. Pero Abraham había experimentado un montón de cuestiones ya. Había visto la mano poderosa del Señor salvándole a él, a su esposa, había visto la mano poderosa de Dios sacándolo de Egipto enriquecido, habría tenido un problema con Lot y le dijo, anda allá, yo acá, porque donde quiera que yo esté, el Señor está conmigo. Había vencido a 4 ejércitos, 4 reyes que venían del oriente, con 318 siervos, que en otras palabras eran esclavos, que no eran guerreros, y había vencido a un ejército poderosísimo. Después de eso, Abraham tuvo miedo. O sea, las batallas que ganamos no nos garantizan que no va a venir miedo. ¿Y cuándo viene miedo? Cuando entramos en la razón, cuando estamos quietos. ¿Qué es lo que hizo Abraham? Abraham, mientras estaba peleando, estaba bajo la unción del Señor, no tenía ningún miedo. Vamos a vencer a todo este ejército. Y lo vencieron. No perdió la vida ninguno de sus soldados o de sus siervos. ¿Cuándo quedó Abraham? Cuando empezó a meditar. ¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando de repente viene el pensamiento? Y Abraham empezó a meditar y dijo, estaba a lo mejor afuera de su tienda, porque ellos vivían en tienda, sentados seguramente ahí en el piso, no lo sé. Y Abraham empezó, ay Dios mío, pensar que vencía un ejército tremendo con 318. Qué tremendo. Y empezó a pensar en eso. Cuando me fui a Egipto, cuando hice esto, porque a mí me pasa de repente que yo me pongo a pensar y me da miedo algunas cosas que sucedieron en el pasado, pero que ya el Señor me dio la victoria. Sin embargo, ahí está el temor. Y Abraham empezó, ¿y si vuelven? ¿Y si vuelven? ¿Y si vuelve otra vez el enemigo a atacarme? ¿Quién no vive una experiencia así? ¿A quién no le pasa que en algún momento empieza a razonar, ¿y si vuelve el enemigo? Y cuando Abraham estaba meditando en eso, el Señor le hace una visita a Abraham y le dice en el 15:1, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. No temas, Abraham. Todos experimentamos esto diariamente. Todos pasamos por experiencias así. Abraham estaba experimentando este temor y aparece la voz de Dios. Por eso es bueno congregarse. Por eso es bueno escuchar la palabra. Porque mientras estamos predicando, el Señor nos está hablando a nosotros. El Señor está llegando con su palabra. A lo mejor no le llega toda la predicación, pero hay una parte que le llega a usted.
Y el Señor le habla, no temas, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y usted la toma esta palabra, no temas, porque hay muchos temores, como lo vamos a mencionar enseguida. Abraham estaba pensando, temió por su seguridad personal también. Cuando se fue a la tierra de Gerar, tierra de Abimelech, le pasó 2 veces el mismo problema, se parece a nosotros. Génesis 20:11, Abraham respondió, porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, me matarán por causa de mi mujer. ¿Se puede caer 2 veces en el mismo hoyo? Sí. ¿Se puede tropezar 2 veces con la misma piedra? Sí. Hermanos, voy a decirle algo a los jóvenes, ¿eh? Todos quieren una mujer bonita para casarse, ¿sí o no? Ah, no. Conforme a tu fe se ha hecho. Bien, pues no me eche la culpa a mí. Todos quieren una mujer bonita. Y cuando hablo de mujer, viceversa, ¿sí o no? Señor, quiero una persona. Es como cuando uno va a comprar, dicen que sea algo bueno, bonito y barato. Y la esposa tiene que ser igual, más o menos. Buena, bonita y barata. Hay mujeres que son caras. ¿Les cuento un secreto? La mía me salió barata. En serio, la Rusia no me exige nunca. Si tiene algún problema con el presupuesto, le digo, mi amor, no alcanza el presupuesto, bien, se sujeta. ¿Cómo estás? Te estoy dejando como reina, Rusia. ¿Tú eres barato también? Ah, y usa el banano, amén. El banano que se multiplica el dinero, amén. No solamente es económica, sino que es virtuosa, o sea, es como mágica, hace cundir el dinero. ¿Eso quisiste decir? Amén. Si usted tiene una mujer bonita, atractiva, también corre un riesgo. Que todos se la miren. ¿De qué se ríe, hermana Margarita, usted? Le costó cara. Claro, uno desea. Bueno, Abraham tenía una mujer bonita, pero demasiado bonita. Porque dijo, vamos a ir a Egipto, pero allá todos me la van a codiciar. Y bueno, ya conocen la historia porque la he predicado. Y Dios lo salvó y todo. Pero luego en Gerar pasa lo mismo con el rey Abimelech. Otra vez, dijo otra vez. Y el Señor le aparece y le dice, suéltala o te mato, le dijo el Señor. ¿Cómo Dios nos guarda y nos cuida? Y aquí descubrí algo, pero increíble. Bueno, ya lo había descubierto, pero me volvió a renacer de nuevo. Que el Señor le dijo, esa mujer que tú tomaste es la mujer de un profeta mío. Y tú la tomaste. Y él dijo, pero es que él me dijo que era su hermana. Con integridad de mi corazón la tomé. No hubo maldad en mí. Y no la he tocado, le dijo. Y miren lo lindo aquí, esto me fascina. El Señor le dice, sí, es verdad, con integridad de tu corazón la tomaste. Es cierto, él te dijo que era su hermana, no la tomaste con maldad, es verdad. Pero ¿sabes por qué no la tocaste? Porque yo te lo impedí. ¿Y sabe lo que pensé en la mañana? Que ningún hombre, ningún creyente cae en pecado sin que Dios lo suelte. Yo no quise que tú pecaras. Y yo te impedí que cayeras con ella. Abraham tuvo miedo de su integridad. Es cierto que hay que ser prudente, pero hay que confiar también en el Señor. O sea, no pensar que nos va a pasar algo a cada momento. No podemos andar por la vida, hermano, me va a pasar esto, me va a pasar esto. Debemos vivir un poco más confiado también, confiado. Ser prudente, pero confiado. Nadie puede matarnos, nadie puede hacernos daño si el Señor no lo permite. Claro, si Él es el que tiene nuestra vida en nuestra mano. O sea, en sus manos está nuestra vida. Así que nadie nos puede tocar. Nadie nos puede hacer algo a menos que Dios lo permita. De hecho, nadie puede insultarnos si primero Dios no le da la pasada. Así que si lo están insultando bien seguido, en serio,
¿Qué le dijo el Señor a Pilato? Pilato le dijo, ¿no sabes que en mis manos está tu vida? Le dijo Pilato al Señor Jesús. Y le dijo, ninguna potestad tendría sobre mí si no te fuera dado desde arriba. Y quiere que le diga, hermano, ninguna persona mundana, ni gentil, ningún hombre, nadie tiene potestad sobre su vida si primero Dios no le da permiso desde arriba. Aleluya, gracias Señor. Y cuando Dios permite algo es porque Dios quiere tratar con nuestra vida, así de simple. Si somos un cultivo, nos está preparando. Somos reyes que nos criamos en el ambiente marginal. Necesitamos ser cultivados. Si esa es la verdad. Hubo otro héroe de la fe que temió. En Jueces 6:23 leemos, pero Jehová le dijo, pasa a ti, no tengas temor, no morirás. ¿Nunca ha estado en peligro de muerte? ¿Nunca le han diagnosticado una enfermedad? ¿Sabe lo que significa esta palabra que el Señor le dijo a Gedeón? No tengas temor, no morirás. Es una dulce melodía en los oídos de un moribundo. No morirás. Porque yo lo he decidido. Nadie muere si Dios primero no lo permite. Estamos en su mano. Sí, Señor, te amamos. Te amamos, Señor Jesús, te amamos. Amén. ¿Y por qué no se suman los demás? ¿No han estado nunca en peligro de muerte? Te amamos, Señor Jesús, te amamos. Te amamos, Señor. Te amamos. Te amamos, Señor. En Isaías 38:1 dice, en aquellos días Ezequías se enfermó de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. ¿Cómo se vería con una profecía así? Ezequías tuvo una enfermedad terminal. Era una enfermedad terminal. ¿Y cuál fue la reacción de Ezequías? Se puso a llorar y empezó a suplicar a Dios. Nadie le dice, bueno, Señor, si me llegó la hora de morir, que sí sea, amén, me voy. Todavía no he escuchado ni uno, ni cristianos, ni pastores, ni ungidos, ni apóstoles, a nadie. Todos se ponen a llorar y a suplicar. Es una reacción natural, pues, hermano. Nadie debe aceptar la muerte. ¿O sí? No, yo soy un hombre de fe. Si el Señor viene a buscar hoy día, amén. No, yo no me quiero ir todavía, pues, hermano. No puede usted pensar de esa manera. Tenemos que vencer la muerte, resistir la muerte, rechazar la muerte en el nombre del Señor. Amén. ¿Amén o no? Hombres de Dios vivieron así. Acuérdense de Caleb, tenía 85 años y dijo, tengo la misma fuerza, el mismo vigor que cuando tenía 40. Y tiene que haber sido así porque se fue a la guerra. Viejito de 80 años con una espada, hermano. ¿Y qué hizo? Venció a sus enemigos. Hermano, un viejito de 80 años. De repente los evangélicos llegan a 60 y dicen, hay que darle la payada a los jóvenes, aleluya. Dios mío, qué vergüenza. Estoy fascinado que aquí hayan, la mayor parte de la iglesia sean jóvenes. Estoy feliz por eso, amén. Pero espero que lleguen a jóvenes hasta los 80, 85, 90. Aleluya, gracias Señor, porque el vigor está con nosotros, porque el Señor está con nosotros. Amén, gracias Señor. Si usted tiene una mentalidad de viejo, se va a quedar viejo a los 50. No tiene que tener mentalidad de viejo perdonando a los presentes, incluyéndome a mí. Amén. Yo tengo 35 años. Amén, pues. Miren, les voy a decir un secreto espiritual. Se lo voy a decir así. Y después van a quedar impresionados. Miren. El día de la Pascua,
fue el 14 del séptimo mes. Y el Señor les dijo, este día será para memoria, pero ya no será el séptimo mes, sino que será el primer mes del año. Por lo tanto, el que era séptimo mes en el calendario sagrado pasó a ser el primer mes del calendario judío. O sea, la Pascua se celebró el 14 vamos a graficarlo así, el 14 de enero fue cuando fue sacrificado el Cordero Pascual. Ahora, escuche bien, el arca de Noé posó sobre los montes de Ararat el 17 de enero, por decir un ejemplo en el sentido, y Jesucristo resucitó 3 días después de su muerte, exactamente el mismo día cuando el arca de Noé posó sobre los montes de Ararat. Y adivinen qué fecha nací yo, el 17 de enero. ¿Qué fecha nací? 17 de enero. Todo lo que les dije es una verdad. El séptimo mes pasó a ser el primer mes del calendario judío. Entonces yo tengo 35 años, porque yo me convertí hace 35 años. ¿Amén o no? Sabía que los iba a convencer. Existen 2 calendarios, el judío, o sea, el sagrado y el civil. Nosotros empezamos a correr, pero a la vez es un placer llevar más años. Amén. Pero yo me voy a guiar por el calendario sagrado nomás. En el calendario sagrado, todos nosotros tenemos un doble nacimiento. El nacimiento congénito, que nacimos ya, y el nacimiento nuevo. Entonces nosotros siempre tenemos que mantenernos frescos y jóvenes en el Señor. No importa los años que cumplamos, tal como dice mi esposa, es un placer cumplir más años. La respuesta de Dios a Ezequías en el 38:5 dice: ve y di a Ezequías, Jehová Dios de David tu padre dice así: he oído tu oración. Ve que hace bien orar y llorar. Y he oído tus lágrimas. He aquí yo añado 15 años a tu vida. Amén. Pero antes de eso el Señor tiene una pregunta para nosotros. ¿Para qué quiere los 15 años de vida? ¿Para qué? Si la vida es para Él, vivimos para Él, nos entregamos para Él, vivimos para hacer su expresión, vivimos para ser canales de bendición a otros hermanos. Si nuestra vida nos lleva a esa finalidad, no sirve vivir aquí. No sirve vivir. Por eso, si usted lee Génesis capítulo 4, la genealogía de todos los que eran de la genealogía de Caín, a ninguno se le cuenta la edad. Porque la edad de la gente del mundo para Dios no cuenta. La genealogía de Set solamente lleva la edad, porque la única edad que cuenta es la que vivimos en la presencia del Señor, nada más. Así que a la gente del mundo Dios no le cuenta la edad, pero los hijos de Dios le cuentan la edad. Y cada día es importante para el Señor. Entonces vivimos para Él. En Marcos 5:36 encontramos otro caso. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Lo dijo porque su hija estaba por morir. Hay mucha gente que también tiene temor a predicar el evangelio. En el libro de Hechos 18:9 leemos: entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles. No temas. No son pocos los creyentes que temen hablar la palabra por temor al ridículo, a la persecución de sus compañeros, a los vecinos o a los familiares. Prefieren mantener su boca cerrada porque tienen miedo. El enemigo hará cualquier cosa para que usted no pueda hablar las maravillas de Dios. No olvide que no somos nosotros los que hacemos la obra. Nos sanamos, nos salvamos, nos arreglamos los problemas de las personas a quienes le hablamos o le ministramos.
Solo somos comunicadores de lo que hemos visto y oído, de lo que el Señor ha hecho con nosotros. Así que hable nada más tranquilamente y Dios va a hacer la obra. Solo abra su boca y cuente lo que el Señor ha hecho con su vida. Nada más que eso. Pastor, enséñeme a predicar. No, pues si le enseño la va a echar a perder. Solo hable lo que el Señor ha hecho con su vida. Nada más, así se predica el evangelio. Pero no tiene que existir una regla. La regla es que le predique a la gente y la alimente, no las condene y no les predique doctrina a la gente del mundo. Ellos no entienden nada. No le diga a la gente del mundo, pórtate bien, no robes, no haga esto, no fumes, no tomes. No le diga esas cosas. Aliméntalo, dígale: Jesucristo te ama. El Señor cambió mi vida y puede cambiar también la tuya. El Señor está contigo todos los días. No tengas temor. Háblele de eso a la gente del mundo. No hagan lo que hacíamos nosotros cuando estábamos recién convertidos. Hoy el hacha está puesta en la raíz de los árboles. Así predicaba yo, hermano. Dios mío, no se me convertía ninguno, se arrancaba la gente de mí. Allá viene. Allá viene, decían. Y salían arrancando. Me decían Juan Bautista. Ya estoy terminando. Los creyentes experimentamos para conocer. En Isaías 43, 1, 2 dice: ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Hoy, qué preciosas promesas, hermano, aleluya. Nunca se podrá experimentar la salvación plena sin haber experimentado a Dios en muchas áreas de nuestra vida. Sin necesidad económica no podemos experimentar al Dios que provee. ¿Cómo vamos a decir, Señor, suple, si primero no pasamos por una necesidad? Todos hemos experimentado eso, pero una y otra vez. Lo hemos visto cómo el Señor suple. Nunca jamás hemos pasado necesidades. Hay mucha gente que quiere aportar y no sabe lo que hace. Miren, recuerdo que una vez una hermana se acercó al lado mío. Éramos muy re pobres en todo caso, muy re pobres. Entonces la hermana se acercó con dinero en su mano y es cerca mío y temblando ella ya murió, ella era de Chiloé, y temblando me dijo: pastor, me dijo ella necesitaba algo. Pastor, me dijo, dígame, así como llorando. Dígame, usted pasa hambre a veces y nosotros los miembros de la iglesia no lo sabemos. Y yo la quedé mirando y le dije: no, nunca ha pasado hambre. Ella tenía el dinero en la mano. Ella quería darme el dinero, pero ella necesitaba que yo le dijera: sí, he pasado hambre, hermanita. Y yo le dije: no, no he pasado hambre. ¿Por qué les cuento esto? Si bien es cierto que tenía necesidades, nunca había pasado hambre, si el Señor nunca nos dejó pasar hambre. Siempre había algo. ¿Qué quiere que le mienta? Pero le voy a decir algo. Escuche bien lo que voy a decir. Anótelo. Grábeselo. Lo que esa mujer no traía una ofrenda. Esa mujer tampoco traía un diezmo, porque era un diezmo. ¿Sabe lo que ella traía? Era una limosna. Porque si usted piensa que tiene que dar dinero a la iglesia solo porque hay necesidad, usted jamás ha dado una ofrenda y jamás ha dado un diezmo. Lo que usted ha dado es una limosna. Porque no lo está haciendo para honrar a Dios, ni porque corresponde, sino lo está haciendo porque usted ve una necesidad. Esa se llama limosna. Es un buen principio. Y yo no podía decirle a la hermana: ha pasado necesidades. Claro que pasamos necesidades, pero no le podía decir: hemos pasado hambre, porque Dios nunca nos dejó pasar hambre. Siempre había algo. A veces pensábamos que no había nada, pero de repente llegaba el hermano, golpeaba la puerta y decía: pastor, pucha, no se ofenda. No, chile nomás. Le trae estos pescaditos. O a veces: papá, no hemos comido carne, decía mi hija. Ora, po. De repente llegaba un hermano, golpeaba la puerta.
matamos un corderito, le traemos la mitad, no se ofenderá. No, ¿cómo va a ofender? Miren, de repente nos traían una gallinita. Una vez se me arrancó la gallina, Dios mío. Una vez se me... Ya, ese es otro cuento para otro momento. Nunca el Señor falló. Nunca, nunca nos dejaba. A veces había momentos increíbles. Me acuerdo una vez teníamos que ir a un encuentro, a un retiro por 2 días. No teníamos ni un peso para echarle benzina al vehículo. Más encima un hermano me golpea la puerta y me dice, pastor, ¿me puede llevar? Y yo le dije, sí, hermano, no hay un problema. ¿A qué hora paso? Vamos a salir en punto 20 para las 6 de la tarde. Y mi esposa me dijo, ¿por qué no le dijiste que no tenías plata para benzina? Y yo le dije, bueno, ¿para qué vamos a hacer? Que tenía tremenda fe, pero le dije, no sé, pero se aparecerá por ahí la benzina en algún momento. De repente le digo a mi esposa, Nadia, 20 para las 6, nos vamos. Y me dijo, ¿con qué benzina? Al mismo tiempo golpean la puerta de la casa. Y aparece una hermana del campo, la hermana Bernarda. Abre la puerta. Aquí nomás, pastor, me dijo, ando puradita, es que mi hijo me mandó mucha platita de allá de Punta Arenas. Aquí tiene, me dijo. Aleluya, aquí está la benzina. Y se fue la hermana, pero rapidísimo. 20 para las 6, hermano. 20 para las 6. Pero si yo hubiera sido una persona de dinero, nunca hubiera experimentado eso, pues. Si usted no está enfermo, en algún momento no puede experimentar al Cristo sanador. Si usted no se encuentra angustiado, no puede experimentar al Cristo consolador, al que nos da paz en un momento indicado. Él mismo llega a ser nuestra paz. Pero si no experimenta lo negativo, no puede haber lo positivo. O sea, tiene que haber lo uno para experimentar lo otro. ¿Sabe por qué tenemos que morir? Para experimentar la resurrección. Sin muerte no hay resurrección. A veces cuando vamos a enterrar a alguien, un día estábamos enterrando a una pastora en realidad, y llegaba y estábamos todos muy tristes. Y yo le dije, ¿sabe por qué ella se murió? Para que pueda resucitar. Y todos se regocijaron en ese momento, porque todos habían visto la muerte nada más, pero nadie había visto la resurrección. ¿Sabe por qué murió? Para experimentar la resurrección. Un día ella se va a levantar, como todos los hijos de Dios, y parten antes, el Señor nos va a levantar, y a todos de la muerte ahí va a levantarnos en resurrección para estar siempre con el Señor, donde nunca jamás habrá muerte, ni habrá enfermedad, ni habrá nada, ninguna cosa negativa. Termino, aleluya, gracias Señor. Sin necesidad no podemos experimentar el suplir de Dios en cualquier área que necesitemos. No debemos temer jamás. Puede que venga y vendrá el temor, pero debe ser un temor momentáneo. Luego debemos volvernos a Dios y experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Si solamente pudiéramos esta palabra llevarla a la experiencia en todas las áreas de nuestra vida, hermanos, el gozo sería tremendo en nuestra vida. Voy a pedirles que se pongan en pie.